Bien, amado, le invito para que tenga su Biblia, por favor, ahí en este pasaje, Hebreos capítulo 8. Nos vamos a extender hasta el versículo 13 si es posible, si el tiempo nos lo permite. Este mensaje que comparto con usted le hemos titulado Un mejor sacerdote, el mejor pacto, demanda el mejor sacerdote. Pues bien, continuamos también en las tardes, los cultos vespertinos de los domingos, con esta serie de mensaje sobre la carta a los Hebreos. Si usted, amigo, si usted, hermano, hermana, nos está pues sintonizando por primera ocasión y después de escuchar este mensaje tiene interés, yo le invito a que escuche esta serie de mensajes sobre esta interesante epístola que pues es una de las que tal vez resulta un poquito más difíciles de entender para los creyentes. Yo le invito, hemos ya hecho una serie de mensajes al respecto previos y ahora retomamos esta serie. Pues bien, a manera de introducción, amado hermano, uno de los objetivos de Satanás ha sido disminuir la supremacía y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes evaluar tú una enseñanza o una práctica que está tratando de hacer esto si de alguna manera procura disminuir la gloria de Cristo? Cuando esto sucede, entonces tal enseñanza, tal práctica no es de Dios. Satanás, amado hermano, ha usado, entre otras cosas, el legalismo, por ejemplo, para desviar a los cristianos hacia lo que es superficial, hacia lo que es externo, en oposición a la substancia que es Cristo. Si él puede lograr que las personas nos enfoquemos en reglas, en observancias externas, entonces nos llevará al engaño de pensar que somos buenos cristianos. Pero si la persona y la obra de Jesucristo no es nuestro enfoque, no es nuestro gozo, no es lo supremo, no es lo más importante, entonces podemos estar haciendo cualquier tipo de cosas externas, pero perder lo vital, que es gloriarnos en Cristo y conocerle a Él. No solamente utiliza el legalismo, a veces también son utilizadas las pruebas de la vida para desviar nuestra atención del Señor. Es en ese tiempo cuando permitimos que la prueba nos aleje de Cristo en busca de sustento, en busca de consuelo, y recurrimos a veces a experiencias, a filosofías, a enseñanzas, a consejeros que pues nada tienen que ver con el Señor Jesucristo. A veces, quiero decir, que pudieran estar entremezclados con ciertas tintes de verdad cristiana, pero el consejo, aunque pudiera en alguna medida funcionar en el sentido de aliviar tu dolor, darte quizás una salida inmediata a tu problema, si es un alivio que no considera a Cristo, ese es un alivio engañoso. Otras ocasiones el enemigo utiliza la tentación del mundo, utiliza sus placeres para alejarnos de Cristo, como ocurre con aquella pues parábola de aquella semilla, ¿verdad?, que fue sembrada en el terreno lleno de espinas, de preocupaciones, de riquezas, de placeres de esta vida, según encontramos allá en el Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Y estas situaciones pudieran en algún momento ahogar la palabra que es la que nos dirige a Cristo. En estas situaciones procuramos satisfacernos con todo lo que nos ofrece el mundo, olvidando que sus placeres son, en el mejor de los casos, algo que es fugaz, porque solo Cristo puede satisfacer en el tiempo y en la eternidad. Si tú recordarás, en esta serie de mensajes hemos estado haciendo énfasis que en el contexto en que se escribe, esta epístola fue dirigida a una serie de judíos, creyentes, cristianos,
que en algún momento se sintieron tentados a abandonar a Cristo y regresar al judaísmo ante la amenaza de la persecución. El judaísmo pues había sido la práctica de sus ancestros durante muchos siglos. Dios también pues se había revelado a ellos a través de las escrituras hebreas y las prácticas religiosas enunciadas, ¿verdad? Y que conforme fue pasando el tiempo, ellos fueron de alguna manera expandiendo, ¿verdad? Habían llegado a ser algo que resultaba para ellos un tanto cómodo y satisfactorio. Así que quizás en ese momento la gente, estos judíos cristianos que eran perseguidos, se preguntaban, ¿por qué soportar la tentación por causa de nuestra fe en Cristo? ¿Por qué no volvemos otra vez, verdad, a esas antiguas formas que hemos seguido durante siglos y que cuando las seguíamos, pues de alguna manera no nos veíamos tan atosigados, verdad, por la persecución? Para contrarrestar entonces este peligro, el escritor de la carta a los Hebreos ha expuesto la supremacía de Jesucristo sobre esas viejas formas, amado hermano, del judaísmo. Ha demostrado, por ejemplo, que Jesús es aquel de quien se escribió en el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de todo a lo que el Nuevo Testamento apuntaba. Como sacerdote de Dios, según el orden de Melquisedec, algo que nos ha sido desarrollado a lo largo del capítulo número 7 de esta epístola, Jesús se nos muestra como muy superior a los sacerdotes levitas que ministraban en el templo de Jerusalén. Ahora, en el capítulo número 8, nosotros vamos a ver, y esta es la proposición que yo te hago en este mensaje, que Jesús es el mejor sacerdote, que resulta ser el mejor mediador de un mejor pacto. Permíteme darte una semblanza del capítulo número 8, de los primeros versículos que son los que vamos a considerar en esta tarde. En los versículos 1 al 6, el escritor nos va a mostrar que Jesús es el mejor sacerdote que ministra en lo que el escritor llama el verdadero tabernáculo. Luego, en los siguientes versículos, de la segunda parte del versículo 6 al versículo número 13, él va a mostrar que Jesús es el mediador de un mejor pacto, ese nuevo pacto que había sido predicho por profetas como el profeta Jeremías. Este capítulo nos va a plantear una serie de cuestiones que teológicamente, exegéticamente son un tanto difíciles. Lamentablemente, pues el tiempo no nos permite profundizar en este sentido, pero como mencioné hace varias semanas, la cuestión de cómo la ley del Antiguo Testamento se relaciona ahora con los creyentes bajo el nuevo pacto ha sido una de las cuestiones más espinosas de toda la Escritura a lo largo de estos 20 siglos de cristianismo. Estos versículos entonces están en ese centro del debate. Confieso, amado hermano, que no tengo todas las respuestas aún, ¿verdad? Creo que hay todavía mucho que analizar, hay mucho que estudiar. Así que si pudiera yo dejarte con alguna pregunta que no te resuelvo, entonces yo quiero invitarte, así como yo soy desafiado a hacerlo, a profundizar más en nuestro estudio de la palabra de Dios. Pero bien, regresando a nuestro tema, el autor está trabajando en un interesante argumento en estos versículos que vamos a considerar. Aquí, por lo pronto, vamos a explicar primeramente esta línea de pensamiento que viene siguiendo el autor y luego vamos a hacer algunas aplicaciones. Así que, primeramente, vamos a ver cómo Jesús es el mejor sacerdote que ministra en el verdadero tabernáculo. Y aquí yo quisiera desarrollar 3 puntos relacionados con este interesante asunto. El primero de ellos nos dice que nuestro sumo sacerdote está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora,
El escritor declara el punto principal de lo que ha estado argumentando. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora, piensa tú en esta figura que nos presenta el escritor a los hebreos y contrástala con todos los sacerdotes levitas que finalmente resultaban ser, como tú y como yo, personas con debilidades, personas con defectos, personas, por lo tanto, imperfectas. Esas personas, esos levitas, con todo y lo que representaba, ¿verdad?, su importante posición, ministraban solamente en un tabernáculo terrenal. Lo hacían a nombre, ¿verdad?, de los adoradores que presentaban sus ofrendas. Pero en el caso de Jesús, que ya en el capítulo 7 se nos presenta como nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec, dice que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El autor, amado hermano, aquí con toda reverencia se está refiriendo a Dios con un título muy significativo: la majestad en los cielos. Es un título que utiliza el escritor a los hebreos en 2 ocasiones en esta carta. Ya lo hizo en el versículo número 3 del primer capítulo y ahora lo vuelve a hacer. Y esta declaración de Dios como majestad en los cielos nos habla de la soberanía de Dios como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como su esplendor, como lo vio el profeta Isaías, según se nos describe allá en el capítulo número 6 de su profecía, o como también lo visualizó Ezequiel en sus visiones. Era una de las formas favoritas de algunos de los reformadores para referirse a Dios, ¿verdad? La majestad en los cielos. Este es un título que tú puedes utilizar en tus oraciones. Este es un título que tú puedes usar al compartir de Dios con otros, porque es un título bíblico que Dios recibe precisamente de escritores inspirados. Pues bien, como título de Dios se usa, repito, solamente en esta interesante carta. Ahora, los sacerdotes levitas, amado hermano, siempre, cuando estaban ministrando en el tabernáculo terrenal, que era lo único a lo que podían aspirar, lo hacían siempre estando de pie. Si tú alguna vez has visto el diseño del tabernáculo, el mobiliario que se nos describe que había al interior del tabernáculo, tú podrás observar que nunca encontrarás una silla o un banco donde los sacerdotes o el sumo sacerdote podía de alguna manera sentarse como un gesto, ¿verdad?, de descanso después de una agitada labor. Y esto es algo que representa algo muy interesante, muy significativo, porque nos da o nos quiere compartir un mensaje. Y este mensaje es que el sacerdocio levítico nunca era suficiente. Era necesario estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. En otras palabras, era un trabajo que nunca terminaba. Pero en el caso de Jesús, después de estar haciendo su ministración, ¿verdad?, dice la Escritura que se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha cumplido su obra de purificación de los pecados. Ha hecho todo lo posible para lograr nuestra redención. No hay nada más que añadir. Mientras Él clamaba desde la cruz, consumado es, Él estaba declarando, ¿verdad?, que ese ministerio, esa función que estaba desempeñando como cordero sacrificial, como sumo sacerdote, había satisfecho completamente las demandas de Dios. Y escucha bien,
porque esto es algo muy serio. Cuando nosotros pretendemos agregar cualquier obra humana o cualquier mérito a lo que Jesús logró en la cruz del Calvario, es una afrenta, es una blasfemia a su muerte como nuestro sacrificio perfecto. Así como consideramos con todo respeto que el llamado sacrificio de la misa que pretende sacrificar nuevamente a Jesús es una blasfemia al nombre de Jesús, porque de alguna manera está representando que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente. Así también aquel que de alguna manera ha profesado una fe en Jesucristo como su Salvador, pero pretende a través de obra humana o a través de méritos ser agradable o ganar el favor de Dios, está cometiendo verdaderamente un sacrilegio. Porque si tú y yo somos aceptados por Dios, si tú y yo tenemos el favor de Dios, solamente lo tenemos por causa de su Hijo. Así que la diestra del trono es un lugar de honor, de poder, de exaltación, y allí está nuestro Cristo, en los cielos, en la morada de Dios. En lugar de un sacerdote humano imperfecto que solo puede entrar en el lugar santísimo una vez al año y nunca permanecer allí por mucho tiempo, mucho menos sentarse allí permanentemente, tenemos un sumo sacerdote sentado a la diestra de la majestad en los cielos. El punto es, ¿por qué entonces considerar volver a antiguos sistemas cuando tenemos un sumo sacerdote sentado permanentemente en una posición tan exaltada? ¿Ves tú la reflexión de la que está haciendo el escritor a los hebreos? Es absurdo. Es absurdo que tú pretendas regresar a eso, les está diciendo a sus oyentes judíos. Pero de alguna manera también tiene algo que decirnos a los cristianos contemporáneos. Porque sin duda hoy hay muchos cristianos que, si bien es cierto, ellos no fueron adeptos, ¿verdad?, del judaísmo, sin embargo, tal vez fueron adeptos a una religión de obras, a una religión de prácticas externas, pretendiendo con esas prácticas o con esas religiones agradar a Dios. Cuando la única manera en la que podemos agradar a Dios es por Jesucristo. Así que la segunda reflexión que podemos hacer en este punto es el hecho, como nos lo muestran los versículos 2 al 5, que Jesús está ministrando en el verdadero santuario celestial. Dice la palabra de Dios: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ha habido una serie de interpretaciones propuestas para estos versículos que estamos considerando, pero no teniendo el tiempo para poder considerarlos todos ellos, creo que el punto principal es que el tabernáculo terrenal, amado hermano, el tabernáculo que erigió Moisés, y luego posteriormente, ¿verdad?, el templo erigido por Salomón y los templos subsiguientes venían a representar solo una sombra, porque el verdadero tabernáculo es la presencia de Dios en el cielo. Ese es el verdadero tabernáculo. Cuando la Escritura nos habla aquí de un santuario, se está refiriendo al lugar santísimo
ese espacio que había dentro del tabernáculo, en el cual solamente podía acceder el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. Ahora, aunque Jesús está sentado a la diestra de Dios, nos está diciendo el escritor que Él no está inactivo. Él está ministrando como sacerdote. El punto entonces que nos quiere presentar aquí el escritor, tanto en el capítulo 8, verso 2, como en el versículo número 5, es que este santuario y el tabernáculo en el cielo es lo real. El tabernáculo terrenal solamente era una copia, una sombra de las cosas celestiales. Y para apoyar esto, él cita las palabras que encontramos en Éxodo capítulo 25 y versículo número 40, donde el Señor le da instrucciones a Moisés que erija ese tabernáculo, esa tienda, según el modelo de lo que él había visto en la montaña. Algunos piensan que Dios en realidad le reveló un modelo en detalle del tabernáculo a Moisés. No podemos saber esto con certeza, pero el punto final es que Moisés no tenía la libertad de diseñar un tabernáculo de acuerdo a sus propias ideas. El diseño del tabernáculo reveló algunas de las verdades específicas sobre la persona y sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Era un cuadro terrenal, pero limitado, de verdades espirituales en el plano celestial. ¿Puedes entender esto, amado hermano? Como tal, los sacerdotes que servían en el tabernáculo terrenal eran inferiores a nuestro sumo sacerdote, que sirve en el verdadero santuario, la real morada celestial de Dios. Ve cómo en el capítulo 8 y versículos 3 y 4, el autor está repitiendo lo que nos había dicho ya en el capítulo 5, versículo 1, que los sumos sacerdotes ofrecían tanto ofrendas como sacrificios. Por eso era necesario que este sumo sacerdote, Jesús, tuviera algo que ofrecer. Y esto se está refiriendo a lo que nos dijo en el versículo número 27 del capítulo 7. No tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús se ofreció a sí mismo de una vez por todas. Ahora, este pensamiento, esta verdad, nos será nuevamente considerada más adelante por el capítulo número 9 y en el capítulo número 10. Pero aquí solamente él se refiere a esto hacia un vuelo de pájaro. En el capítulo 8, versículo número 4, señala que si Jesús fuera un sacerdote aquí en la tierra, no estaría calificado para poder serlo. ¿Por qué? Porque él no era de la tribu de Leví. Por tanto, se sigue que el sacerdocio de Jesús no puede ejercerse aquí en la tierra, pero en el cielo. Su declaración en el capítulo 8, verso 4 dice: hay quienes ofrecen dones de acuerdo con la ley. Y esto nos da un indicativo de que cuando es escrita esta carta, el templo de Jerusalén todavía estaba en funciones, todavía había sacrificios ahí. Y entonces la escritura de Hebreos debiera ser antes del año 70 después de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén quedó arrasada por los ejércitos de Tito, ¿verdad? Ahora, hasta este momento, el escritor ha argumentado que nuestro sumo sacerdote se ha sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Entonces, en lugar de ministrar en un tabernáculo terrenal que es solo una sombra, Jesús ministra en el verdadero tabernáculo celestial.
El versículo número 6, amado hermano, nos sirve como conclusión de lo que ya se ha dicho y como introducción a la siguiente sección. La conclusión entonces es esta, que es la que mostramos aquí en este tercer punto. Ya que Jesús ministra en el cielo en lugar de en la tierra, Él ha obtenido un ministerio más excelente. Dice el versículo 6 en su primera parte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, tanto mejor ministerio es el suyo. Debe haber sido algo muy impresionante ver al sumo sacerdote con el esplendor de sus vestiduras sacerdotales, pasando por la elaboración de los rituales demandados en el tabernáculo. Si tú observas el día de hoy aquellas religiones, aquellos cultos que todavía tienen la figura sacerdotal, tú verás que en ciertos actos rituales hay una de las características que presentan es la majestuosidad de sus vestiduras. Bueno, pues en el caso del sumo sacerdote que ministraba en el tabernáculo no era la excepción. En esos momentos en el que él ministraba, los fieles habrían tenido ciertos momentos de suspenso cada año cuando el sacerdote desaparecía detrás del velo. Su imaginación debe haberse desbocado mientras ellos se preguntaban, ¿cómo será el interior de ese lugar? ¿Qué es lo que el sumo sacerdote estará viendo en este momento? ¿Qué estará haciendo? ¿Saldrá vivo? Y ya luego cuando aparecía, como decimos literalmente, el alma le volvía al cuerpo a la gente. El autor nos dice que eso no fue nada comparado con el lugar donde Jesús está a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El ritual anual que ofrecían esos sumos sacerdotes terrenales no era nada comparado con nuestro sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo de una vez por todas en la cruz y ahora sigue sirviendo en el cielo por nuestra causa. Su ministerio celestial es mucho más excelente, amado hermano, de lo que jamás fue su ministerio terrenal. ¿Puedes entender esto? La apelación implícita es que ni siquiera consideres volver al sistema terrenal, que era una mera sombra. Mantente enfocado en Jesús, quien es la realidad y el cumplimiento de todo lo que apuntaba ese antiguo sistema. Quiero aquí hacer dos aplicaciones antes de considerar la segunda sección de nuestro pasaje. La primera aplicación es para llevarte al hecho de que Jesús sirve en el cielo a nuestro favor. Por lo tanto, déjalo que te sirva. Nuestra tendencia, amado hermano, es enfocarnos en cómo debemos servir a Jesús. Y ciertamente hay un lugar para eso. Pero también hay un lugar para hacer una pausa en nuestras ocupadas actividades y permitirle a Jesús servirnos, ministrarnos como sumo sacerdote. ¿Recuerda la respuesta horrorizada de Pedro cuando Jesús tomó la toalla, la palangana y lavó los pies de los discípulos? Él dijo, nunca me lavarás los pies. Pero Jesús le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Tenemos que permitir que el Señor, a través del agua de su palabra, lave la suciedad que recogemos al caminar en este mundo, querido hermano. Como nuestro sumo sacerdote ministra en nuestro nombre ante el trono de la majestad. Tómate el tiempo para permitirle a Él que su ministerio limpie tu vida. La segunda aplicación nos invita a que consideremos que el celestial, que el espiritual, en este caso el tabernáculo, es más real que el terrenal y visible.
La Escritura nos dice, buscad las cosas de arriba. Y el autor está señalando que el tabernáculo terrenal en un sentido no era del todo real. El verdadero tabernáculo está en el cielo, donde Jesús está sentado en nuestro nombre. Somos propensos a pensar a veces que lo terrenal es lo real, que lo celestial es menos real, que es utópico de lo que podemos nosotros pensar, porque no lo podemos experimentar con nuestros sentidos físicos. Pero Pablo nos dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por lo menos esto significa que debemos meditar muy frecuentemente en las cosas de Dios, de tal manera que éstas se vuelvan más reales para nosotros que las cosas de la tierra. Solo podemos aprender las cosas de Dios por fe en las verdades de su palabra. Mientras tanto, estamos rodeados, bombardeados por todas las cosas que vemos aquí en la tierra, y a menos que cultivemos deliberada y consistentemente esta visión celestial, nuestras prioridades se perderán. Seremos atrapados persiguiendo solamente lo transitorio y perdiendo lo que es realmente eterno. Como aquel hombre rico, ¿verdad?, del que habló Jesús, construiremos más unidades de almacenamiento para guardar todos nuestros bienes terrenales, pero seremos muy pobres en relación con Dios. Así que recuerda, lo terrenal es la sombra, lo celestial es lo real. Vamos entonces a la segunda parte de nuestro texto. Ve por favor que Jesús se nos presenta como el mediador de un mejor pacto. Puesto que Jesús es el mejor sacerdote que ministra en el verdadero tabernáculo, también es el mejor mediador para un mejor pacto, un pacto que sea promulgado sobre la base de ciertas promesas. Las mejores promesas de este mejor pacto son las del nuevo pacto que profetizó Jeremías y que son expresadas, ¿verdad?, en el capítulo 31, versículos 31 al 34. Puedes tú observar ahí que estas son presentadas en los versículos 8 al 12 de este capítulo 8, pero quiero hacerte la aclaración. Recuerda tú que el escritor de la carta a los Hebreos generalmente usa la Septuaginta como su versión, ¿verdad?, para escribir lo que nos está comunicando. Así que no esperes ver palabra por palabra, ¿verdad?, lo que encontramos en Jeremías capítulo 31, pero más bien tú verás lo que era la traducción de la Septuaginta. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es lo que nosotros leemos. Ahora, nuevamente, muchos libros, muchos escritores, muchos pensadores cristianos, ¿verdad?, sistemas teológicos completos se han, pues de alguna manera, escrito en torno precisamente a estas palabras que encontramos aquí. Pero yo quisiera brevemente echar un vistazo
a algunas verdades importantes en relación con estas verdades. Permíteme mostrarte aquí en la pantalla el bosquejo de esta sección. Primeramente, este pasaje nos enseña que el mejor pacto no habría sido necesario si el primer pacto hubiera sido impecable. Repito, ¿qué necesidad habría de un nuevo pacto si el antiguo pacto estuviera funcionando? La idea de que la ley de Moisés fuera defectuosa de alguna manera, definitivamente que es impensable. Quizás si yo te digo, la ley de Moisés tiene defectos, tú me dirías, no, estás equivocado. Y tienes razón. La ley del Señor dada por Dios finalmente es perfecta. Pero la imperfección en este sentido está en el hecho de que quienes la recibimos o de que quienes pretendemos obedecerla, somos personas que no podemos hacerlo a pie juntillas. No hay ninguna persona que haya podido observar cabalmente la ley mosaica. La ley ciertamente era el fundamento de toda la forma de vida de los judíos. Era la base de su adoración religiosa, que era de alguna manera la misma urdidumbre y trama, ¿verdad?, de ser judío. En el capítulo número 7, el autor ya argumentó que el cambio de sacerdote también requería un cambio de la ley, ya que los dos estaban indisolublemente unidos. Y él usó en aquel momento el Salmo 110, verso 4, para mostrar que David había predicho el cambio, ¿verdad?, del sacerdocio. Ahora aquí él cita Jeremías 31 para mostrar que el Antiguo Testamento también predijo un nuevo pacto que reemplazaría al antiguo pacto mosaico. La razón para reemplazar este antiguo pacto es que era defectuoso. Ahora, vuelvo a decirlo, él está apresurándose a añadir que el problema no era con la ley en sí misma, sino con las personas que no pudieron observarlo. No pudieron observarlo. ¿Sí? Pablo dijo lo mismo cuando allá en la carta a los Romanos dice: la ley es santa, el mandamiento es justo y bueno. Pero luego dice: porque lo que la ley no pudo hacer, ¿verdad?, por causa de la debilidad de la carne. Pero continúa diciendo, ¿verdad?, que como pecadores entonces no podemos guardar la santa ley de Dios. No suplió cambios en el corazón, cambios que eran necesarios en nuestra naturaleza, cambios que solamente el ministerio habilitador del Espíritu Santo puede hacer. Son necesarios para poder llevarlo a cabo, para poder obedecerlo. Como Pablo lo explica también en Gálatas, el propósito de la ley no era impartir vida espiritual, sino más bien revelar nuestro pecado para que pudiéramos ser llevados a la fe en Cristo como nuestro único remedio. Por eso dice que la ley sirvió como ayo para llevarnos a Cristo. Ahora, el segundo punto entonces sería que dado que Dios encontró faltas en el pueblo, Él hizo la promesa de ese nuevo pacto que estamos leyendo de los versículos 8 al 12. Este pacto se haría con la casa de Israel y con la casa de Judá. Algunos argumentan que la iglesia es el nuevo Israel, y dado que Jesús dijo que la copa de la comunión es el nuevo pacto en su sangre, entonces la iglesia viene a reemplazar a Israel como receptor de este nuevo pacto. Pero quiero decirte que Romanos capítulo 11, los versículos 17 al 21, nos dicen que las ramas de Israel, ¿verdad?, del Israel incrédulo, fueron desgajadas para que nosotros los gentiles pudiéramos ser injertados. Así, los que creemos entonces
estamos participando de las promesas del nuevo pacto de Dios a Israel. Pero como Pablo continúa diciendo, después de que la plenitud de los gentiles haya llegado, todo Israel será salvo. Entonces esto se refiere a Jeremías 31. Este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. También es importante reconocer que si bien estas bendiciones del nuevo pacto han sido inauguradas ya por Jesús, su cumplimiento completo lo veremos cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Si bien el Nuevo Testamento es claro sobre el hecho de que el nuevo pacto, ha sido inaugurado, es decir, que las bendiciones que pertenecen al nuevo pacto ahora se están impartiendo a todos los que creen en Jesús, sean gentiles, sean judíos, es igualmente claro que las promesas del nuevo pacto aún no se han cumplido plenamente. Las promesas en Jeremías, en Isaías, en el profeta Ezequiel, nos describen a un pueblo que tiene la ley escrita en su corazón, que camina en el camino del Señor completamente bajo el control del Espíritu Santo. Estas mismas promesas miran a un pueblo que ha sido levantado de entre los muertos, disfrutando de las bendiciones de la herencia eterna con Dios, morando con ellos y en ellos para siempre. Así que después de un análisis más detallado, ¿verdad? Podemos decir, solo en el futuro se otorgarán estas bendiciones en su totalidad y se realizará la transformación completa prometida por el nuevo pacto. Ese futuro llegará cuando Jesús venga por segunda vez. Ahora, no pretendo, ¿verdad?, extender más este mensaje, pero sí quisiera dejarte con alguna serie de características del nuevo pacto como se nos describe en esta porción. Toma en cuenta 5 cosas. La primera, el nuevo pacto será claramente diferente del antiguo pacto que Israel no guardó. El énfasis en los versículos 8 y 9 está en la discontinuidad, no en la continuidad. Dios dice, no como el pacto que hice con sus padres. Este es un problema importante, en mi opinión, para aquellos que se adhieren a la reconocida, a la teología llamada teología de pacto, que ve el Antiguo y el Nuevo Testamento como 2 administraciones diferentes del mismo pacto de gracia. El énfasis en ese punto de vista está en la unidad y la continuidad del pacto a lo largo de la historia, ¿verdad? Mientras que el énfasis aquí está claramente en la discontinuidad, algo que no es continuo. La segunda verdad relacionada con el nuevo pacto es que implicará que Dios ponga sus leyes en la mente y el corazón de su pueblo. Versículo número 10. Por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. En Deuteronomio capítulo 29, verso 4, justo antes de la muerte, Moisés les dijo a los israelitas, sin embargo, hasta el día de hoy el Señor no les ha dado un corazón para conocer, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Tenían la ley escrita en tablas de piedra, pero les faltaba un corazón para obedecer. Pero tú recordarás que en la profecía de Ezequiel, capítulo 36, que es paralelo a las promesas del nuevo pacto del que nos menciona Jeremías 31, Dios promete, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ti y haré que andes en mis estatutos y tendrás el cuidado de observar mis ordenanzas. En Romanos capítulo 6, versículo 17, Pablo se regocija de que aunque éramos esclavos del pecado, nos hemos vuelto obedientes de corazón a esa forma de enseñanza a la que estábamos comprometidos.
La bendición del nuevo pacto, amado hermano, cambia nuestro duro corazón. En tercer lugar, el nuevo pacto implicará una relación cercana entre Dios y su pueblo. La segunda parte del versículo 10 nos dice: y ellos me serán a mí por pueblo. Esto realmente no es nada nuevo, ya que Dios se lo prometió a Israel en el Éxodo. Pero como un escritor de nombre Leon Morris lo explica, ¿verdad? El Dios que salva a las personas en Cristo es el Dios de sus redimidos de una manera nueva y definitiva. Y cuando las personas han sido salvadas al terrible costo del Calvario, vienen a ser pueblo de Dios de una manera nunca antes conocida. La cuarta verdad sobre el nuevo pacto que nos presenta el verso 11 es que el nuevo pacto significará que toda persona conocerá al Señor. El punto no es que no deba haber un lugar para los maestros de la iglesia, ¿verdad? Efesios capítulo 4 nos dice que estos son necesarios para la edificación del cuerpo. Pero más bien lo que el escritor nos está diciendo aquí es que el conocimiento de Dios no se limitará a una élite, a unos pocos privilegiados, sino todos aquellos que participen del nuevo pacto tendrán su propio conocimiento íntimo y personal de Dios. Finalmente, el nuevo pacto traerá el perdón completo de los pecados. Dice el verso 12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Los sacrificios del antiguo pacto, amado hermano, no podían eliminar completamente los pecados. Eran la sombra de las cosas buenas que vendrían en Cristo Jesús, quien por el único sacrificio de sí mismo pagó completamente la deuda de nuestros pecados. Por tanto, el mejor pacto no habría sido necesario si el primer pacto hubiera sido impecable. Dado que Dios encontró faltas en su pueblo, Él prometió un nuevo pacto. Y llegamos así al último punto de nuestro mensaje. Desde el momento en que Dios prometió el nuevo pacto, el antiguo pacto quedó obsoleto. Y en el momento de haberse escrito esta carta estaba a punto de desaparecer. Dice el verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La profecía de Jeremías, escrita alrededor del año 600 a.C., inició la cuenta regresiva para el tiempo en que el antiguo pacto desaparecería. En el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruyó Jerusalén, cuando se fue destruido el templo, Israel dejó de existir como nación y los sacrificios que eran el corazón del sistema del antiguo pacto dejaron de ofrecerse. A la luz, pues, del argumento de la carta a los hebreos, especialmente en este versículo número 13, no puedo aceptar la opinión de algunos que sugieren que habrá sacrificios literales en lo que se denomina el periodo del milenio. El argumento es: lo perfecto ha venido en Cristo. ¿Por qué la necesidad de volver a lo que es viejo y lo que es obsoleto? Concluyamos, hermanos, el mensaje en esta tarde. Veremos las bendiciones más a detalle en nuestro próximo mensaje, que son aludidas en esta porción de la palabra, pero solamente lo dejo con alguna reflexión. Pregúntese: ¿es Jesucristo el que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y mediador del nuevo pacto, el foco consumidor de su vida cristiana? ¿Busca usted diariamente conocerlo, amarlo, glorificarlo, porque Él se entregó a sí mismo en la cruz por usted? Si bien el cristianismo requiere obediencia, no es la obediencia externa de las reglas, de los rituales,
sino la obediencia del corazón por amor a Dios. Como dice la carta a los Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha revelado, también vosotros seréis revelados con Él en gloria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos permites entender la grandeza de tu ministerio sacerdotal. Nada de lo que puedan hacer los hombres con sus rituales tendrá la más mínima comparación al ministerio que tú estás llevando a cabo como nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. En lo tocante, Dios, al perdón de nuestros pecados, en lo tocante, Dios, a hacernos aceptos delante de tu Padre, en lo tocante a representarnos delante de Él. Tu ministerio es perfecto y sigue siendo perfecto y lo será eternamente perfecto. Te damos honra y gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor permita que usted